Hola Cecilia, buenas, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Irene, muchas gracias por este espacio. Y hoy nos convoca un tema que me parece súper oportuno, que es el liderazgo, porque estamos por tener eclipses en Leo, el eje nodal y evolutivo a nivel colectivo e individual. Está muy puesto en el tema del liderazgo, el autoliderazgo también, que ahora nos contarás un poco a qué nos referimos, ¿no? O cuál es el concepto de liderazgo y, y su relación o cómo lo podemos entender o cómo nos podemos apoyar, cómo está conectado con el eneagrama de las personalidades. Así que yo empezaría abriendo por ahí, ¿no? ¿Cómo podríamos definir liderazgo? Porque yo, hablando de liderazgo así, lo primero que me viene en mente un poco es, eh, son ídolos, son referentes, ¿no? Pero muchas veces ponemos ese foco afuera cuando probablemente el liderazgo tiene mucho que ver mm, o más que ver hacia adentro que hacia afuera. No sé cómo lo ves tú, cómo lo sientes. Bien, bueno, qué interesante, sí. Es verdad que cuando hablamos de líder, líderes, primero hay un sesgo de género, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo o líderes, pensamos en varones, ¿no? Porque, como tú dices, el liderazgo se ha visto como fuera, en figuras de pronto públicas o destacadas, y por lo general en nuestra sociedad como encarnadas por hombres, ¿no? Eh, y ese concepto ha ido variando a lo largo de los años, ¿no? El liderazgo, qué es ser líder, qué es un buen líder y qué significa liderar. A mí, por ejemplo, y a cada cual le puede pasar, ¿no? Cuando escucha esta palabra o nos está escuchando ahora, que ya empieza a hacer asociaciones, ¿no? Yo una asociación típica que hago es en mi adolescencia, cuando había una escuela de líderes en el colegio, ¿no? Y que eran los líderes de campamentos, y yo me sentía incapaz de ser líder de campamento, ¿no? Pero me llamaba la atención, ¿no? Como lo veía con cierta envidia. Hasta que, bueno, eh, me ha tocado estar en situaciones, ¿no? En puestos de liderazgo, he tenido que liderar en muchos ámbitos diversos y ahí uno se pone a prueba, se pone a prueba de cuáles son las capacidades que pone en juego, cuáles son las fortalezas y las debilidades, ¿no? Y ahí entra el eneagrama, porque el eneagrama es una sabiduría muy antigua, pero que aplicada en Occidente, ¿no? Y el desarrollo que ha tenido en Occidente, sobre todo de la mano de Claudio Naranjo y otros autores, ¿no? En el ámbito de la psicología, nos describe, ¿no? 9 tipos de personalidad. Entonces, puede haber líderes, de 9 tipos de líderes, diríamos, ¿no? Desde el eneagrama, y líderes buenos o lideresas buenas para diferentes cosas, ¿no? Mm. También depende del contexto, ¿no? Porque al líder también lo hacen las demás personas, ¿no? Que legitiman o reconocen, ¿no? O se apoyan en esa figura. Pero ¿qué entendemos por liderazgo? ¿Qué es, no? El liderazgo. Yo voy a tomar, si me permites, un párrafo de un libro del cual soy coautora, que se llama Enneagrama para el Liderazgo Pedagógico Ujú. Consciente, pero esta definición creo no, abarca el liderazgo más allá del ámbito pedagógico, ¿no? Podemos explicar el liderazgo como una fuerza interna que impulsa a dejar una huella positiva, a compartir ideas, a mejorar las situaciones y a marcar un rumbo. Surge desde lo más profundo del ser y brilla con fuerza. Atrae a quienes lo rodean. Puede atraer por la claridad mental, el compromiso, el entusiasmo, la capacidad de comunicación o cualquier otra cualidad destacable. Cuando uno está alineado con su esencia, atrae a otro por ser auténtico y genuino. Esta cualidad del líder comienza con el autoliderazgo, el proceso de conducirse a uno mismo, a una misma, hacia donde se desea estar y convertirse en la persona que se quiere ser.
es importante distinguir entre el liderazgo y el rol que desempeña el líder. Entonces, creo que esta definición nos lleva como a otra concepción, a otra versión, ¿verdad? Que está mucho más conectada con algo profundo, ¿no? Y aquí entra el autoliderazgo. ¿En quién me quiero convertir? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Y cuál va a ser mi aporte en el mundo? Y para eso, ¿hacia dónde me oriento, ¿no? ¿Qué rumbo le doy a mi vida, a mi profesión? ¿Cómo me conecto con las demás personas? Eh, y otra cosa es el rol de líder, ¿no? De pronto, si yo soy maestra, es claro, estoy cumpliendo un rol en el aula y tengo que ejercer un cierto liderazgo. Si yo soy jefe o jefa de familia, tengo un tipo de liderazgo en ese rol. Si soy, no sé, director de cine o directora de cine, o depende del rol, también cómo pongo mis cualidades en juego, ¿no? Y ahí entra este factor de contexto. Claro, qué Bueno. interesante, ¿no? Pero digamos que uno primero tiene que pasar primero el examen del autoliderazgo, ¿no? Sería, uno no puede liderar afuera sin primero liderarse a sí mismo. A mí me gustó mucho lo que escribiste en la definición del taller que vas a impartir el próximo 22 de agosto a través de Via Aini, que decías, la pregunta no es si puedes ser líder o no, sino qué tipo de líder puedes llegar a ser, ¿no? Con lo que eso ya está diciendo implícitamente de alguna manera que todos podemos ser líderes. De hecho, mm, eh, digamos que todos hemos nacido para liderar, ¿no? En algún, que en definitiva es ese lo que en astrología decimos que es el sol, ¿no? Donde yo brillo, donde yo puedo sacarle partido a mi esencia, donde mi esencia puede ser auténtica y donde para otros soy o puedo llegar a ser un faro, ¿no? Una Ujú. inspiración. Ponnos algún ejemplo del eneagrama, cómo podríamos conectar qué tipo de líder puedes llegar a ser, Claro. ¿no? Sí, ¿por qué lo conecto con el enneagrama? Porque el enneagrama, bueno, es una herramienta y una sabiduría que me la encontré hace más de 30 años y bueno, fue como descorrer un velo, como un antes y un después en mi vida, ¿no? Entonces, eh, me ha acompañado desde esa fecha y, y lo he ido viendo cómo me aporta en distintos ámbitos de mi vida, ¿no? Siempre desde el autoconocimiento, de verme yo, por ejemplo, en el rol de líder. Porque aquella adolescente que hablé antes, veía como un modelo, ¿no? Había que ser carismático, simpático, qué sé yo. Y el eneagrama, que describe 9 estilos de personalidad, 9 estructuras de carácter, ¿m? Nos da la posibilidad de conocer nuestro potencial, ¿m? Nuestros patrones, ¿m? Pero también nuestro camino evolutivo, nuestro potencial a desarrollar. ¿M? Entonces, por eso uno puede ser un líder diferente a otro, ¿no? Puede liderar, por ejemplo, en el ámbito intelectual, ¿no? Porque avanza en nuevas ideas, en teorías. Otro puede ser líder más en el ámbito afectivo, ¿no? Porque, bueno, es más experto en, en el mundo emocional, en los vínculos, en las relaciones. Entonces no hay una manera de ser líder. Pero sí es importante conocerse para ver cuál es mi estilo, dónde están mis fortalezas y dónde están mis puntos también a desarrollar, ¿no? A crecer. Por eso, ¿qué líder puedo llegar a ser? ¿No? Cuando dijiste antes, para liderar a otros, primero hay que
liderarse a sí mismo, ¿no? Primero el autoliderazgo. Y algo de eso es cierto, pero también es cierto que ponerme en el rol de liderazgo, ¿no? Hacia otros, me va retroalimentando y me hace ver partes de mí, ¿no? Y a veces aparecen las sombras, esas partes que no he querido ver, justamente poniendo en juego mi liderazgo en algún ámbito, en algún rol, en alguna función que me toque ejercer. Y por eso es una oportunidad de crecimiento. Por eso me gusta enfocarlo así, bueno, en qué tipo de líder me puedo llegar a convertir, ¿no? Porque cuando lo enfocamos desde el autoconocimiento, ¿no? Y el enneagrama como una herramienta potente, eh, no hay límites, ¿verdad? Podemos seguir creciendo infinitamente. Claro, yo te escuchaba ahora y em, sentía como que esto de liderar, de ser líder, también tiene que ver irremediablemente un poco em, con con el empoderamiento, ¿no? Ujú. Porque uno quizás desea algo en lo que tiene que ser líder, como por ejemplo esto que decías, ¿no? De que tú admirabas los líderes de campamento. Cuando admiramos a alguien es porque en realidad nosotros tenemos esas capacidades, pero no sabemos cómo o algo nos está bloqueando o no sabemos cómo llegar a... Pero tenemos esas cualidades en el fondo, porque si no, no lo admiraríamos, ¿no? Am, Hay un proceso, tiene que haber un proceso de empoderamiento Claro, para o llegar a ser queremos líder. ser algo que no somos también, ¿no? Eh, porque de pronto eso, como miramos a alguien como queriendo ser eso, pero desconociendo el potencial que sí tenemos, ¿no? Y lo que sí somos. Por eso es importante descubrir mi propio estilo de liderazgo. Ujú. Claro, Si recorro el eneagrama, ¿verdad? Hay un estilo de personalidad que puede ser más histriónico, ¿no? Más así expresivo, extrovertido. Hay otro que puede ser más como pacífico. Hay otro que puede ser más fuerte, ¿no? Entonces, cada cual tiene otro más hedonista, ¿no? Entonces va a promover determinadas determinado tipo de relaciones, de proyectos, ¿no? Va a promover determinado, em, sí, proyectos con determinadas características, ¿no? Alguien que está orientado por el placer, por ejemplo, eh, quizás no sea un buen líder en un trabajo rutinario, ¿no? Que requiere mucha paciencia, mucha concentración, mucho fijarse en los detalles, ¿no? Eso es para otro tipo de perfil, ¿no? Entonces hay que buscar otro tipo de líder en ese caso. buenísimo. Y luego, ¿cómo en el taller tú vas a exponernos, vas a presentar esos tipos de Sí. liderazgo, ¿cierto? Y luego además vas a aportar también la técnica de las constelaciones estructurales, ¿no? ¿Con qué finalidad? ¿Cómo funciona esa mezcla Ujú. de conocimiento o de disciplinas? Claro. Bueno, esto fue una creación propia, justamente para este libro, puedo mostrar el libro. Sí, claro. Eh, que lo aplicamos en este caso al análisis de la cultura de los centros educativos. Eh, y las constelaciones estructurales nos dan eso como una posibilidad de acercarnos al contexto, porque todo líder también es o se desarrolla mejor o peor según el contexto, ¿no? En el que está. Y necesita poner en juego ciertas habilidades, cualidades, potenciales, también según lo que el contexto pide, demanda o le permite o favorece, ¿no? O no. Y bueno, todos ejercemos nuestro liderazgo en un entorno, ¿no? Entonces, yo ponía un ejemplo hace unos días, ¿en qué se parece preparar la cena de Navidad?
o ser gerente en una multinacional, por ejemplo, ¿no? Se necesita un liderazgo para dos cosas que parecen tan lejanas, ¿no? Pero bueno, alguien, si va a preparar la cena de Navidad, alguien tiene que decir, bueno, hacer la lista de la compra, decidir el menú, lo puede hacer en solitario o en colaboración, en coordinación, pero alguien lleva como el motor de eso, ¿no? Para que se llegue a ejecutar, ¿no? Y eso se hace en un entorno, ¿no? Es distinto si preparo la cena de Navidad en una familia numerosa o en una familia pequeña. Si tengo colaboración por parte de quienes van a participar de la cena o no. Entonces pongo en juego determinadas habilidades. Y eso mismo se puede pensar para un ámbito empresarial o más macro. Entonces, las constelaciones estructurales, y sobre todo un formato que uso porque me parece que conecta con, y bueno, y lo he comprobado, ¿no? Que conecta con el eneagrama, eh, donde tomamos qué energías disponibles hay en el entorno. ¿Mm? Entonces, por ahí puedo ubicarme y colocarme en este rol de líder de una mejor manera, ¿no? Cuando soy consciente de las energías disponibles y a veces no tomamos las energías que hay, ¿no? Nos enfocamos desde un preconcepto o desde temores o desde patrones aprendidos y no tomamos en cuenta ese contexto, ¿no? Y tomando en cuenta las energías que hay en el contexto, podemos desplegar nuestro potencial de una mejor manera. Por ahí va la Entiendo. conexión. Qué bueno. Porque al final, y esto lo quería preguntar antes, pero se me fue y así, al final, y también ese contexto, ¿no? Bueno, todo está vinculado, claro. Am, que podamos ejercer nuestro liderazgo o no en las situaciones en las que nos encontremos o en el contexto en el que estamos, también al fin y al cabo pasa también por esa autenticidad o por reconocer em, en qué somos, o hasta qué punto estamos siendo auténticos, ¿no? Y no estamos o imitando o copiando de ese contexto, ¿no? Que si yo, no sé, eh, crezco en una familia de farmacéuticos, ¿no? Pues parece que yo tenga que seguir la tradición y ser farmacéutica cuando al igual yo brillo o soy más auténtica, pues haciendo masajes, ¿no? Ujú. O liderando una formación de masajes ayurvédicos, no sé, me lo he inventado. Claro, por decir algo. Pero claro, por eso el autoconocimiento es tan importante, ¿no? Y el eneagrama justamente nos da como un mapa de alta calidad, de mucha profundidad, y nos ayuda a reconocernos en nuestro presente, ¿no? Como de dónde vengo, cómo estoy, qué capacidades, qué cualidades, qué características de personalidad, de carácter tengo y que inciden en mi desempeño, ¿no? Y en mi liderazgo, pero también me orienta hacia dónde está mi camino evolutivo, por dónde puedo caminar ese mapa para desplegar todo el potencial que tengo. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Me parece muy, muy rico tener esa herramienta. Mm. Y bueno, sobre todo yo creo que pasa mucho por lo que mencionabas ya un poco en el inicio, ¿no? Que es como reconsiderar o redefinir ese concepto de líder que em, para al final para ejecutar cualquier tarea, cualquier misión, por pequeña o grande que sea, hace falta ese liderazgo, ya sea para un grupo o más en un ámbito individual, que al fin y al cabo pues pasa por ser uno mismo, por tomar, estar en el centro, ¿no? Estar en tu centro
y gestionar también desafíos de una manera óptima, Ujú, ¿verdad? claro. Porque un líder, digamos que también conlleva cierta responsabilidad Claro, serlo. toma de decisiones constante, ¿verdad? Sí, sí, claro. Qué bueno. Así por curiosidad, ahora, no sé si nos podrías de algún tipo de algún eneatipo concreto, no sé, quizá el tuyo que lo conoces más eh, o que has tenido la experiencia personal, ¿no? Ujú. ¿Cómo se traduciría, por ejemplo, en qué tipo de liderazgo puede ser el eneatipo 5 o el 6? No sé. Bien. Sí, por Como para ejemplo. hacerlo más concreto, ¿no? Lo que estamos hablando, para... Bueno, un ejemplo autorreferido, ¿verdad? Por lo que dices de mi propio conocimiento. Yo soy un eneatipo 6 en el eneagrama. Y una palabra que identifica al eneatipo 6 es el cumplidor, ¿no? Como el cumplir este, la tarea, cumplir el deber. Entonces, muchas veces me he visto en, eh, en mi vida personal, por supuesto, y también en la función de líder de equipos, por ejemplo, muy centrada y enfocada en la tarea, hay que hacer las tareas. Y he descuidado a veces los vínculos, ¿no? Ujú, El bienestar de las personas, el clima emocional, porque mi foco estaba puesto, ¿no? Cuando venían en el automático, como en el patrón aprendido, tenía que cumplir la tarea. Si se cumplía la tarea, bueno, no me fijaba mucho el costo que podía tener para mí o para el equipo. Y tuve que aprenderlo. Entonces me cuido, ¿no? Después de, bueno, de tener tropiezos, me cuido ahora cuando estoy en un equipo y me toca liderar, de balancear, ¿no? Tener el foco en la tarea, porque, bueno, un equipo tiene o una empresa, un equipo, un proyecto tiene un objetivo, pero también no puede ser a cualquier costo, ¿no? Es importante mirar, bueno, quiénes están llevando adelante esa tarea, qué necesidades tienen, cómo están siendo los vínculos, el diálogo, la comunicación, eh, cómo se están sintiendo realizadas esas personas. Entonces, ujú, armonizar este tipo de, de factores, ¿verdad? Y tomar en cuenta es un proceso de aprendizaje que a otro eneatipo de pronto le resultaría más fácil y su foco estaría más en el vínculo y quizás se perdiera un poco de vista el objetivo, ¿no? O la tarea. Entonces, por eso no es que sea mejor ni peor, pero sí es necesario el conocerse, ¿no? Y mirar el contexto, o sea, mirar para adentro y mirar el entorno. qué bueno. Genial, pues si quieres contarnos un poco cómo tienes pensado desarrollar o que los participantes podamos vivenciar ese taller. La Ujú. finalidad sería ese autoconocimiento, ese descubrir qué tipo de líderes podemos llegar a ser y dónde poner el foco para autoliderarnos, para liderar a Ujú. otros con nuestras virtudes y teniendo en cuenta em, esos puntos ciegos, ¿no? Como, Exacto. y cuéntanos un poco cómo está planteado ese taller, qué podemos esperar los que vayamos a participar. El próximo sábado 22 de agosto va a ser a las 4 de la tarde para España y a las 11 para Argentina, Uruguay. Em, va a tener una duración de unas 3 horas, ¿sí? Eso es, sí. Bueno, Entonces, eso. Ujú, como todo taller, ¿verdad? No se trata de que yo simplemente desarrolle el tema, sino que pretendo que sea interactivo, activo y que cada participante pueda involucrarse también desde lo vivencial y sobre todo llevarse
llevarse algo, ¿no? En el cuerpo, digamos, ¿no? Llevarse nuevas comprensiones, llevarse como algo más de información que le abra un panorama nuevo, pero también pasado por la vivencia. Entonces, voy a hablar de enneagrama, voy a hablar de liderazgo, de qué cosas hace un líder en general, ¿no? Como funciones propias de un líder o una lideresa. eh, y, y cómo se conectan esto, ¿no? Cómo podemos ver, por ejemplo, hablé antes de que todo líder marca un rumbo, ¿no? Como tiene claridad hacia dónde vamos, ¿no? Como una visión. Bueno, cómo cada eneatipo asume esa función, ¿no? Y realiza esa dirección. Y bueno, y luego también experimentaremos con esto de las constelaciones estructurales, de un formato que se llama Triángulo de Polaridades de Creencias, eh, para, para ver en qué contexto estamos y cómo estamos siendo líderes en ese contexto y hacia dónde podemos, cómo podemos colocarnos, ¿no? De una mejor manera para maximizar el potencial que está ahí presente. Qué bueno, bueno, a mí me genera un montón de curiosidad, y me apetece mucho estar presente y yo creo que es algo muy, pero muy recomendable a todas las personas que estén emprendiendo, que tengan su proyecto, que traten o no con personas, porque aunque uno esté sacando adelante un proyecto propio solo, de alguna manera también está liderando un propósito, ¿no? Está liderando un emprendimiento. Entonces me parece que es súper importante tener esta perspectiva y este conocimiento de sí mismo y de observar esas constricciones o ese contexto que muchas veces nos condiciona en el accionar, ¿no? Claro, claro. Sí, y el enneagrama permite el autoconocimiento y comprender también mejor a las demás personas, ¿no? Y ahora me venía a la memoria un taller con gerentes de empresas de distintos rubros, muy diversos. Y claro, en la práctica van observando cosas, ¿verdad? Observándose y observando a las demás personas, pero cuando conocieron el eneagrama, ¿no? Que les presenté, bueno, cómo el eneagrama, cómo se entienden los distintos tipos de líderes desde el eneagrama, la claridad que les aportó es como que fue un salto, ¿no? En ese entendimiento. Y es como muy concreto, muy visible, ¿no? Y eso está bueno. Claro que sí, más cuando involucra el trato con otras personas, ¿no? También el Claro. reconocimiento de otros líderes dentro del grupo, porque uno puede liderar más en lo macro, pero luego dentro del grupo siempre hay pequeños líderes, ¿no? Como Ujú, claro. sublíderes y con distintas responsabilidades y digo, en el caso de los gerentes, ¿no? Ujú. Qué interesante. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Cecilia, pero me parece que yo lo dejaría aquí. Sí, bueno, que espero a todas las personas que se sientan convocadas por esta invitación, que no se censuren, ¿no? Porque pueden decir, no, esto no es para mí, esto es para emprendedores, también, pero como hablamos también para el autoliderazgo, entonces cualquier eh, persona que quiera eh, bueno, desarrollarse, conocerse, que tenga curiosidad, que se anime, que se apunte. Sí. Genial. Dejaremos toda la información aquí abajo en la descripción y, y bueno, nos vemos el sábado 22 de agosto. Sábado. Muy Muchas bien. gracias, Cecilia, y Gracias a ti. hasta entonces. Hasta Chao. entonces, nos vemos.